Bueno, nuestros nuevos apuntes de la pandemia, ¿no? ¿Vamos saliendo? Sí. ¿Ya estamos afuera de esto? No, por supuesto que no. Lo pensamos juntos, si les parece, y lo llamamos a alguien que nos va a ayudar a pensar todo esto, como es Pedro Saborido. Ustedes lo conocen, productor, guionista, director de cine, de teatro, de televisión, un iluminado, podemos decir. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo lo digo, Bien, tranquilo. sí, rumbo a decepcionar, después de lo Bueno, que acabas de decir, no queda otra que no, no lo decepcionar. vas a hacer, no lo vas a hacer. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, sí, 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 sí. Pensando en esto también de que, como acabas de decir vos, no aceleremos la idea de la pospandemia que nos haga creer que ya estamos viviendo la pospandemia, ¿no? Sí. Hablemos, miremos lo que viene, pero todavía no terminó. ¿Sí? Hay que cuidarse, hay que seguir, porque me parece que la capacidad con la que podemos negar es muy fuerte. Al volver a otros hábitos, volver a salir, vernos con algunos, Sí. rápidamente recuperamos cosas de nuestra vida anterior y ahí podemos entrar en una negación más que importante. ¿Sí? Hay como una, Entonces, Pedro, hay como una fricción permanente ahora en nosotros, también la había antes seguramente, ¿no? Entre tratar de recuperar eso que en algún momento tuvimos y darnos cuenta que eso no se puede y que potencialmente más adelante tampoco va a ser lo mismo que teníamos antes. sí, porque me parece que primero mucha gente va a querer recuperar la vida que tenía más allá de la pandemia, en Claro. términos económicos, en términos vitales, se ha arruinado económicamente y si no ha sido por una presencia del Estado, todo hubiera sido mucho peor. Esto Ujú. lo sabemos, o sea, siempre digo que el gran triunfo, el primer gran triunfo de la unidad del peronismo, el primer fruto es lo que se ha hecho frente al coronavirus. Ujú. Digo porque hubiera sido, estoy totalmente más allá de cualquier cuestión contrafáctica que quieran discutir, estoy totalmente convencido que con Macri hubiera sido un desastre. Ujú. No necesito mirar números, simplemente saber en el estado en que dejaron el Estado para saber en qué hubieran hecho o qué no hubieran hecho. Entonces, me parece que lo que decís vos tiene que ver con esta situación en la cual rápidamente los que estaban bien antes de la pandemia quieren recuperar su confort, quieren Ujú. pasarla bien, quieren volver a tener, y aquellos que la han pasado mal y que la venían pasando mal, ya con el macrismo todavía no tuvieron la oportunidad de recuperar aquello que tenían años atrás. Es Ujú. decir, de alguna manera los inconvenientes de la pandemia prolongaron los efectos del macrismo o por lo menos frenaron todo aquello que se pudo haber hecho para paliar esa situación, ¿no? Pedro, Eh, ¿qué hiciste vos estos meses, digamos? ¿Pudiste yo encontrarte con la creación? colaborar, sí, lo primero que hice, dada la condición que yo tenía de poder hacerlo, era colaborar no contagiándome, o sea, con mi ausencia, guardándome, pero Sí. bueno, yo podía, tengo una casa donde tengo luz, tengo un balcón, pude trabajar desde mi casa y pude hacer un libro, pude concentrarme. Y quizás fui de aquellos que pudieron, por la edad que tengo y por la condición social y por no ser un trabajador esencial que tuvo que salir todos los días este, a trabajar igual, Sí. una trabajadora, pude revisar cómo veníamos viviendo, cómo venía viviendo. Y ahí hay muchas cosas que voy a tratar de que no se repitan. Ujú. Digo. Ujú. Esto también puso un poquito en los que pudimos, en Sí. aquellos y aquellas que pudimos, revisar la forma en que estábamos viviendo o las formas. Entonces creo que va a haber algo ahí que va a estar subyacente en cuestionar Mm. cómo veníamos viviendo hasta ese momento. Pedro, Obviamente sí. pensábamos todos que el capitalismo se caía en un momento porque aparecieron delfines en Valentina Alsina, pero bueno, no fue así. Paolo Roca sigue allí No, nos y vemos que se desilusionamos han un poquito, recuperado. decís vos. Sí, estamos Bueno, arrastrando nuestra desilusión de alguna forma. no, bueno, tampoco es, digamos, no vamos a esperar Sí. que... Tuvimos esa cosa, esa especie de lucidez de velorio en cual, viste, cuando aparece la muerte de una manera tan Sí. fuerte, todos nos unimos y Mm. pensamos, pero después nos acostumbramos rápidamente
a ni siquiera mirar la cantidad de muertos para no enterarnos, ¿no? Era más interesante salir a correr o a tomar cerveza. Pedro, pusiste algo de esto sí. en tu libro, tu nuevo libro se llama Una historia del conurbano. Una historia del conurbano. Mira, ahí lo estamos viendo en pantalla. Iba a haber una parte que hacía referencia a esto, pero preferí que haya tomar un poco más de tiempo, para que no quede ni como una cuestión casi oportunista, pero me parece que vamos a necesitar tiempo para ver qué nos pasó en la pandemia. Vamos a necesitar un año, o sea, verlo como una era o una época y no como una noticia. ¿Sí? Vos fijate que si algo trajo, la pandemia ya tiene su propia historia, y si yo te hablo de aquel surfer del principio, o el día que los diarios juntaron, o de Brandoni sin barbijo, o de todas esas cosas, son distintas etapas de la pandemia, que ya lleva meses. Entonces este libro del conurbano, si bien fue hecho durante la pandemia, no tiene ninguna alusión a la misma. Es un libro que habla de ese lugar que fue, un lugar directamente implicado en la pandemia, porque creo que la Argentina es conurbano dependiente. ¿Sí? Si vos tenés más o menos el conurbano... ¿Qué es el conurbano para vos, Pedro? Porque digo, estuve mirando el libro y es casi que volvés permanentemente, hay un conurbano dentro de un conurbano, a su vez dentro de un conurbano hay una figura que se replica. El conurbano son como un montón de argentinas pegaditas, ¿viste? O sea, vos tenés un Starbucks y a 4 cuadras tenés una zanja, ¿entendés? Se mezcla el sushi, alguien que vive en un edificio, con alguien que tiene un carro para juntar cartón que está a 10 cuadras, ¿entendés? Y está Starbucks y podés ir a la Lanucita o a las Lomitas y pedir un helado de mascarpone, pero a 10 cuadras está Latinoamérica de nuevo. Entonces, todas esas argentinas que están como comprimidas y desarrolladas son una muestra de que todavía la resolución de entre civilización y barbarie no está, porque no existe. El conurbano es civilización y barbarie. Claro. ¿No? Es esa mezcla que convive alrededor de esta capital de la que hablaba Leandro Santoro, que es como que siempre se consideró, vos fijate que desde la capital siempre se considera al resto del país, se le dice el interior. ¿Vos viste eso, Julián? Sí. Y bueno, si vos decís que algo está en el interior, es que vos de alguna manera te considerás en el exterior. Entonces la capital parece que estuviera como una especie de borde de la Argentina. Claro, sí, es como una frontera. El interior. Y el conurbano es algo que no está ni en el interior ni en la capital, es esa transición. Entonces el conurbano un poco habla de eso, de esa especie de derrame de cava, y de dependencia, ese cinturón que está alrededor y que la imita, y que se tiene como elogio a veces decir que un lugar se parece a la capital. ¿Viste? Muchas veces una persona, para hablar bien de un lugar del conurbano, dice, pero mira qué lindo que es esto, parece la capital, ¿no? De la misma manera que... muy interesante y hasta doloroso muchas de las cosas que estás diciendo. Pedro, te agradecemos muchísimo este contacto. Pero este es un siempre. libro para reírse. Bueno, eso es muy bueno, como siempre, y seguramente con una inteligencia muy fina como es la tuya. Te mando un abrazo grande. Esperemos. Chao, loco. Gracias. Muchas gracias, que estés muy bien.